Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y nos vamos a quedar en el versículo número 10. Hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos recuerdan eso? Tenemos ya aproximadamente unos 7, 8 servicios que hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. Y a estas alturas yo esperaría que cada uno de nosotros sepamos y ya hayamos identificado qué don espiritual es el cual usted tiene. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? ¿Sabe por qué? Porque si usted es cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, que usted ya entregó su vida a Cristo y que usted asegura que al morir irá al cielo, usted por lo menos tiene un don del Espíritu Santo. Por lo menos uno. ¿Amén? Por lo menos uno. Porque los dones son derramados ¿para quién? Para todos aquellos que son hijos de Dios. Ahora bien, hemos visto 9 dones de los cuales habla primera carta a los Corintios. Vamos a ver, ayúdame por favor. El primero es el don de... ¿El don de? Vaya, repítalo, usted que ya lo conoce. ¿El don de? ¿El don de? No, mírame, el don de sabiduría. El segundo, el don de... El don de... No, ciencia. El don de fe. El don de sanidad. Ahí te andan perdidos. Vamos a ver. Comenzamos de nuevo. El primero es el don de sabiduría. ¿Ya comió sabiduría? Sabiduría. El segundo es el don de ciencia. El tercero es el don de fe. El cuarto es el don de sanidades. El quinto es el don de milagros. El sexto es el don de profecía. El séptimo es el don de discernimiento de espíritu, ¿ok? Y el octavo es el don de diversidad de lenguas, o como lo conocemos nosotros, el hablar en lenguas. ¿Cuántos han hablado en lenguas más de alguna vez? ¿No hablan ustedes la lengua española? Bueno, más o menos la masticamos, ¿verdad? Porque la verdadera lengua española, ¿dónde está? En España, ¿de acuerdo? Allá. ¿Cuántos hemos hablado en lengua más de alguna vez? ¿Y cómo hace para comunicarse? Todos hablamos en lengua, ¿de acuerdo? Todos. Ahora, ¿de cuál lengua está hablando el texto bíblico? Es la pregunta. ¿De qué lengua? Porque el problema es que muchos de nosotros, bueno, quizás no muchos de nosotros, a muchos de nosotros se nos ha enseñado que hablar en lengua es hablar algo que usted y yo no entendemos. Y es cierto, porque hablar en lengua es un idioma que usted y yo no entendemos. Ahora bien, ¿pero qué tipo de lengua es? La pregunta. Porque no me va a dejar mentir, porque yo a todos los conozco, a todos los que están aquí los conozco, y por lo menos más de algún conocimiento tienen acerca del don de lenguas. Y si yo le pregunto a usted qué es el don de lenguas, ¿qué me diría usted? ¿Y por qué no me mira? Pues todo está viendo la pared. ¿Qué tiene la pared? Vaya, ¿cuántos ya han estado rodeados de personas que hablan en lenguas? Coloquialmente hablándolo así en términos religiosos. Pastor, hermana, ¿quién más? Solo nosotros 3, 4, 5, 100. Doctor, usted también. 6, ¿quién más? Vaya. ¿Cuál es el común denominador de las personas que hablan en lenguas en ese ambiente? Primero, que usted no les entiende. No les entiende. Yo no le entiendo. No sé qué es lo que dicen. Ahora, lo segundo es que hacen cosas que al final pues uno no interpreta. Usted que ha tenido conocimiento bíblico, usted dice, pero qué raro las cosas que ellos hacen. Y le explico por qué. Porque usted ha sido enseñado de una manera muy distinta como han sido enseñados ellos, para empezar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tocar el don de lenguas de una manera en la cual usted y yo vamos a ser muy maduros para poder opinar. Porque no vamos a juzgar las acciones de los demás. Vamos a hablar lo que la palabra de Dios establece aquí. ¿De acuerdo? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice. No la opinión de José Flores, no. La opinión que está en la palabra del Señor.
Porque ese ha sido el error de todos nosotros, que todos interpretamos a como yo creo. Y es ahí el error. Es que no es como yo creo, es como la Biblia dice. Amén. Así debemos de manejar todos nosotros. No solo en este contexto del don de lenguas, sino que a nivel general. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es el don de lenguas entonces? Bájemele ahí volumen, pastor. ¿Qué es el don de lenguas entonces? Vamos a ver. Vamos a darle origen. ¿Qué es el origen? ¿Dónde inician las lenguas? ¿Dónde? Vámonos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 11, versículo 1. Génesis capítulo 11, versículo 1. En adelante. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a darle un inicio, porque debemos de comenzar desde ahí, desde el inicio. ¿Dónde comienzan las lenguas? Génesis capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola y unas mismas. ¿Ok? ¿Dónde inician las lenguas? En Génesis capítulo 11, versículo 1. ¿Qué son las lenguas entonces? Ok, entonces vamos a hablar acerca de un idioma, ¿de acuerdo? Las lenguas, muy definido, o lo podemos definir como también diversidad de idiomas, ¿de acuerdo? Idiomas entendibles. Ahora, ¿por qué hablamos de un inicio? Porque dice la palabra del Señor que al inicio solamente había una misma lengua. Quiere decir que Adán y Eva, Caín y Abel, etcétera, etcétera, hablaban un mismo idioma, una misma lengua, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vale, vámonos bien, no se me vaya a perder. Ok, ¿qué dice más adelante entonces? Versículo número 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y le sirvió de ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Vámonos al 6, dice, el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Por qué es uno? Porque hablan un mismo idioma. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová ¿desde dónde? Desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué sucedió ahí? Usted ya lo conoce. El pueblo quería edificar una torre para llegar hasta los cielos. ¿Y qué fue lo que hizo la Trinidad? Llamémosla así, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descendamos y confundamos su idioma, porque esta gente va a lograr lo que quiere hacer. Porque Dios sabe que cuando usted se propone algo, lo logra. ¿O no es así? Lo logramos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Confundámosle el lenguaje. Si tiene solo uno, vamos a hacerle más. Y así fue. Y así fue como cada quien comenzó a establecerse. Pongámosle, si 100 hablaban el mismo idioma, un ejemplo, 20 hablaban de uno, 15 hablaban de otro, 30 hablaban de otro. Y como estaban esparcidos todos hablando cosas que ni se entendía, y allá a lo lejos escuchaba uno que entendía el hola, hola, y comenzaban a agruparse. Y así comenzaron a expandirse en toda la tierra. ¿Vamos bien? Va. Entonces, ¿qué son las lenguas? Es un idioma, hermano. Ahora, el lenguaje de lenguas que se habla en algunas iglesias cristianas, muchos dicen que es un lenguaje espiritual, no es un lenguaje humano secular, es un lenguaje espiritual. Hasta cierto punto dice angelical. Ahora, mi pregunta que yo les hago a usted para tener un panorama de lo que vamos a hablar, ¿cuántos consideran que el lenguaje de lenguas o hablar en lenguas, que se conoce comúnmente, es espiritual?
¿Cuántos dicen que es carnal humano? Ey, ustedes no levanten la mano. Levanten la mano. Equivóquense, hombre, no tengan miedo. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿O no saben o, no, o qué? ¿No saben? ¿Quién no sabe? Vale, levanten la mano. ¿Quién no sabe? 1, 2, 3. Los que no la levantaron es porque saben, ¿de acuerdo? ¿Es espiritual o es carnal humano? Espiritual, espiritual. Pastor, ¿qué dice usted? Ok, carnal humano. Vamos a ver. Es que es bueno decir, pues no sé, va. Vaya, ¿por qué les hablo de esta aclaración, hermano? Porque el problema, ¿sabe cuál es a nivel general? Es la ignorancia. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1? Ustedes lo pueden de memoria. ¿Qué dice? 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué hay pleito en las iglesias acerca de este? ¿Sabe por qué le digo que es pleito? Porque hay iglesias que son tan radicales que dicen que si usted no habla en lengua, usted no es salvo. ¿O no es así? ¿Cuántas han escuchado esa iglesia? Hay muchas iglesias que si usted, el Espíritu Santo no ha venido sobre usted y la evidencia de que el Espíritu Santo haya venido sobre usted es que usted va a hablar en lenguas, imagínese, hermano. Por eso. Entonces, y si usted no habla en lenguas y dice ser cristiano, usted no es cristiano. Entonces, la pregunta es que todos los que estamos aquí no somos salvos. Porque no hablamos en lengua. Usted habla en lengua. Yo nunca lo he escuchado hablar en lengua, José. Bueno, más de algunos tal vez sí. Ahora, ¿qué es el don de lenguas entonces para nosotros? El don de lenguas, hermanos, es la habilidad que Dios le da a la persona convertida para poder hablar otro idioma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué otro idioma? Porque todo tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Que se diversificaron los lenguajes y cuando Jesús viene, si quiere vaya conmigo también, vámonos al libro, ahorita le digo qué libro, vámonos al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo. Vamos a ver. 16, Mateo, todo tiene un inicio. Mateo 16, si usted lo encontró, me dice un amén, porfa. Ok, Mateo 16, 17. Vale, mira lo que dice. El título dice la confesión de Pedro, mire. Vámonos al 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré, ¿qué dice? No tiene nada que ver, va. Es Marcos, hermano, es Marcos, perdón. Ya estoy hablando en lengua. Marcos 17. No, por eso, ya estoy hablando en lengua. ¿A usted qué le parece? Nada que ver. Marcos 16, 17 al 20. Marcos 16, y que ustedes no me dicen nada, ¿verdad? Nada que ver con Pedro. Marcos 16, 17 al 20. Vamos a ver, ¿qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice el versículo 17? ¿A quiénes? A los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Vamos a ver. No es la persona a la que va a recibir el milagro, es al que cree. ¿Y de qué está hablando unos versículos atrás? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver con las lenguas? Que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a los apóstoles en ese momento, oiga, a los apóstoles a ese momento se les iba a dificultar poder llevarle un mensaje a alguien que no habla su lenguaje, su idioma, ¿de acuerdo? Si ellos hablaban hebreo, griego, e iban a un lugar donde hablaban español, ¿cómo iban a poder hablarles si ellos hablaban hebreo y griego?
¿Qué iba a venir sobre ellos? El Espíritu Santo. Y sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo y ellos iban a tener la facultad, la habilidad para poder hablar el idioma que iban ellos a ocupar para evangelizar en ese momento. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿cuál es la prueba entonces? Lo que el pastor Ángel estaba mencionando el día de miércoles, Hechos capítulo 2 en adelante. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2 en adelante? La venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Por qué estamos tocando el don de lenguas? Porque vamos a ver qué es el don de lenguas en realidad. Vuelvo y repito, no estamos tirándole a nadie, estamos hablando de lo que la Biblia dice, ¿de acuerdo? Y este es un tema que en realidad es bien controversial, hermano. Porque hay cristianos que se pelean. Es que vos decís que hablas en lengua y es que eso no funciona. No es lo que pensamos nosotros, es lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 2, y leámoslo y entendámosle a la palabra del Señor. Versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, ¿qué? Alto. ¿Qué leímos de primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11? Que el Espíritu Santo da los dones como Él. ¿Lo comprobamos aquí? Sí, porque Él va a ponerle el hablar como Él quiere, como Él desea, sobre cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que estaban todos los apóstoles después de la ascensión, orando reunidos, todos unánimes juntos, como que si estuviéramos aquí, y dice que sobre ellos vino el Espíritu Santo. Y en ese momento, que eran las fiestas del Pentecostés, que el pastor Ángel también ha fundamentado que era el Pentecostés y todo lo demás, dice que vinieron lenguas sobre ellos. ¿Por qué vinieron lenguas sobre ellos? Porque había una fiesta en el pueblo. ¿Cuántos han estado en las fiestas patronales? ¿Verdad que en las fiestas patronales no solamente llega gente de su pueblo, verdad? ¿De dónde vienen? Gente de los cantones, gente viene de San Salvador, de Estados, ¿o no es así? Ok, en ese momento así estaba sucediendo. Estaban las fiestas en ese momento del Pentecostés y vinieron a la fiesta un montón de gente de afuera del lugar. Gente que no hablaba el idioma que se hablaba en ese lugar. Ahora bien, sigamos adelante. Versículo 5. Moraban entonces, Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos ¿de dónde? ¿De dónde? De todas, ¿dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? ¿En cuánto? En su propia lengua. Mire, había un montón de gente, digo un montón de gente porque dice que había de todas las naciones. Hagámoslo actualmente. ¿De dónde podríamos decir? Habían de Alemania, había de Francia, había de Brasil, de todas las naciones, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. De todas las naciones habían llegado a ese lugar. ¿Y cuál era el asombro de esa gente? Que todos los escuchaban hablar en su mismo idioma. ¿Es un milagro eso? ¿O no es un milagro? ¿Y qué decíamos que era un milagro? Es una acción sobrenatural que se efectúa en el momento, ¿de acuerdo? Que Dios tiene preciso realizar. Ahora bien, ¿por qué hablamos entonces de que Dios iba a ocupar el don de lenguas? ¿Para qué Dios quería ocupar el don de lenguas? Para expandir el mensaje de salvación, para expandir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que la gente que no entendía mi idioma entendiera lo que yo le estaba diciendo, ¿de acuerdo? Ese es hablar en lenguas. Primera prueba, dice el capítulo 12, versículo 11 de Corintios, y el Espíritu Santo les va a dar el don como Él quiere. Hechos capítulo 2, versículo 3 dice, 4 final dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Vámonos al versículo 8. Mire la pregunta que se hacía toda esta gente que estaba ahí rodeada.
O el 7, vámonos al 7, dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, en la que hemos... O sea que ellos no hablaban el idioma que hablaban, ¿quiénes? Los judíos. Ellos hablaban su idioma de nacimiento. ¿Y cómo era posible que en ese momento, oiga, póngale mucha atención, en esos momentos no estaba la tecnología que tenemos ahora, los avances en cuanto a las interpretaciones de la Biblia? Hoy tenemos Biblia en inglés, tenemos Biblia en alemán, tenemos Biblias en todo. Antes no había nada de eso. Antes había sí escuelas, pero las escuelas no iban enfocadas en aprender así inglés, como hoy tenemos un montón de escuelas de inglés, de francés. No, eso era un acontecimiento sobrenatural porque yo nunca vi, primero, no había nacido en el lugar, nunca había estudiado ese lenguaje, pero podía hablar ese lenguaje. Eso se le llama el don de lenguas. Amén, vamos bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Sigamos leyendo entonces. Versículo número 9. Vamos a ver, enlistemos de qué ciudades venía toda esta gente, ¿de acuerdo? ¿De dónde venían? Versículo número 9. Primero, partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿El qué hablaban? Las maravillas de Dios. Ahora bien, entendamos entonces, vámonos a la primera clase que tuvimos de los dones. ¿Para qué son los dones, dijimos? Para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un propósito. Ahora, si usted me pregunta, y usted está criticando entonces a los hermanos que no, cada quien va a ser como cada quien cree hacer. Yo nada más lo único que le estoy dando a entender es cómo la Biblia me respalda a mí que funcionan los dones espirituales. ¿De acuerdo? Si la iglesia lo hace así y ellos creen, pues allá cada quien, ¿de acuerdo? Ahora, yo lo practico, no, porque yo no puedo hablar, bueno, a puras penas hablo español, hermano. ¿Cuántos pueden hablar inglés aquí? Levanten la mano, ¿quién puede hablar inglés? Está. ¿Quién puede hablar francés aquí? Me lo como. Vaya, eso. ¿Cuántos pueden hablar alemán aquí? ¿Portugués? Es fácil, eso. Mire, dice que cuando vino el don sobre ellos, el Espíritu Santo sobre ellos, se les apareció el don de lenguas. ¿Por qué se les tenía que aparecer el don de lenguas? Porque estaba la oportunidad de predicarle a todas las personas que estaban ahí. No. Y ya lo vamos a refutar con lo que dice siempre primera carta a los Corintios capítulo 14, porque ahí habla de eso. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Versículo número, ¿a dónde nos quedamos? En el 11. Ahora, ¿cuál es el propósito? Predicar a Cristo. ¿Y qué vamos a predicar? Las maravillas de Dios. Escuchaban predicar las maravillas de Dios. Ahora bien, cuando usted escucha hablar a alguien en lengua es contemporáneo, ¿le escucha hablar las maravillas de Dios? ¿O le entiende o no le entiende? Ni idea. Después vamos a hablar de eso, porque después habla de eso. Sigamos. Versículo número 12. Y estaban todos atónitos. ¿Qué significa la palabra atónito? Sorprendido. ¿Y qué más dice? Y perplejo. ¿Y qué es estar perplejo? ¿Qué es estar perplejo? No, o sea, no entiendo, no comprendo, estoy totalmente sorprendido. Y dice,
y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13. Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? ¿Y qué es el mosto? ¿Qué es el mosto? Estaban bolos, pues, borrachos, vaya. Ajá. Estaban borrachos, pues, miraban y se hablaban y ponían a burlarse, ¿de acuerdo? Y aquí viene el versículo número 14. Leemos siempre lo que dice la Biblia. 14. Pedro se pone de pie y les habla, ¿a quiénes? ¿Les habla a los de las naciones o les habla a los judíos? Pedro, en este momento, ¿a quiénes les habla? Ahora, ¿por qué ellos dicen que estaban llenos de mosto? Porque si eran judíos no entendían el idioma que estaban hablando los otros, ¿no? Un ejemplo. Ustedes saben de que yo hablo español, ¿de acuerdo? Y si yo me pongo a hablar en francés ahorita, no me va a entender. ¿Y por qué se sorprendieron ellos? Porque en esos momentos nunca habían visto que alguien que nunca hubiese estudiado un idioma estuviera hablando ese idioma. ¿De acuerdo? ¿Qué decían ellos? Estos están borrachos. ¿Por qué estos no entendían el idioma y los otros sí entendían? Porque no estaban hablando el idioma hebreo, estaban hablando los otros idiomas. No sé si me voy a entender. ¿De acuerdo? No sé si me voy a entender. El que era judío no entendía porque estaba hablando francés. Estaba hablando alemán, un ejemplo. Entonces, por eso es que dicen ellos, estos están borrachos, obviamente, porque no entendían lo que yo estaba diciendo o lo que los apóstoles estaban diciendo. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿a quiénes les habló? A los judíos. Y les dijo, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es que es la hora tercera del día, nadie se pone borracho. Estaban tranquilos. El pastor ya me está poniendo la... Estaban borrachos. Y mire qué dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre esos otros carnes, bla, bla. Ahora bien, pongamos atención. No hemos ni hecho ni la... Vamos ni por la cuarta parte, vamos ahorita del sermón. ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en diferente tipo de idioma, un idioma conocido, pero que unos lo conocen y otros no lo conocen. Conocido en el sentido de que el ser humano lo va a interpretar, de acuerdo, lo va a conocer. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Para hablar lo que dice Hechos, hablar de las maravillas de Dios. ¿Y qué es hablar de las maravillas de Dios? Presentarles el plan de salvación de Jesucristo. Decirle, Jesucristo te ha venido a visitar y Él quiere que tengas vida. Pero como la gente de los otros países, dice el texto, que habían de Egipto, de África, oiga, y de un montón de naciones. ¿Cómo era posible de que ellos iban a llegar a esas naciones si no habían transcripciones, si no habían traductores? No había. No estaba tan desarrollada esa tecnología. Esos avances, ¿verdad? En cuanto al idioma, el lenguaje, no estaban tan desarrollados. Entonces, ¿qué iba a ocupar Dios? El don de lenguas. El don de lengua. Ahora la pregunta es, ¿cuántos tienen el don de lenguas? Si a puras penas hablamos español, ¿verdad? Que se nos salen unas palabras todas raras ahí. ¿Quién? Hermano Daniel, ¿tiene el don de lengua usted? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, oiga, Dios lo que quiere con los dones, como lo hemos dicho al principio, es que los pongamos al servicio, de acuerdo de Él, y para que crezcamos nosotros en la comunidad cristiana. Ahora pregúntese usted, si existe el don de lenguas, ¿por qué es necesario que exista un don de interpretación de lengua? Oiga,
en muchas ocasiones, hoy ya no he visto tanto esto, pero allá por los 90, ni que estuviera tan viejo, allá por el 2000 y algo, yo escuchaba que iba a venir de Estados Unidos un predicador a las campañas, pero el predicador solo hablaba en inglés y el pueblito donde iba a llegar no lo hablaban en puro español. ¿Qué tenían que hacer las personas organizadoras? Buscar a alguien. ¿Cuántos han visto esas predicaciones donde el pastor está hablando en inglés y está otro traduciéndole al español? ¿Verdad que sí? Ok. Porque si hay alguien aquí que hable en lenguas y comience a dar un mensaje, tiene que haber alguien que interprete ese mensaje para que le podamos entender. Eso dice la palabra. Entonces, lástima que el tiempo es muy corto, pero lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. El don de lenguas es un don diseñado por Dios para predicar a los de afuera. ¿De acuerdo? No para ministrarme a mí mismo. Es para ministrar a los de allá afuera, a los que no conocen del Señor. Y mire, y hay algo más duro que las personas que practican estas cosas no quieren agarrar. Que siempre en primera carta de los Corintios dice, y las lenguas acabarán. ¿De acuerdo? Ahora pregúntese por qué. Pregúntese por qué. Se lo dejo para que usted lo pueda ver y lo espero el próximo viernes a la misma hora y por el mismo lugar para que podamos ir dándole finalización al don de lenguas. No hemos terminado el don de lenguas. Lo hemos dejado hasta por el 25%. Porque falta ver qué sucedió más adelante cuando se le apareció allá a Cornelio. ¿Verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo toda la gente que estaba ahí. Y vamos a decirle a la gente que es mentira de que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso es mentira. Porque dice la palabra del Señor que no todos van a hablar en lenguas, no todos van a profetizar, no todos van a tener el don de sanidades. Es conforme a lo que Dios quiere darle. Y hay mucha gente que se decepciona y dice, yo quisiera tener el don de lenguas, pero no lo tengo. No lo tengo. Y vamos a terminar finalizando si es una lengua humana o es una lengua espiritual. Ahí vamos a finalizar. Si es una lengua humana o si es una lengua espiritual o angelical, como dice el texto, ¿verdad? Allá en el capítulo 14 o 15 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Así es. Porque este es mi pensar. Por eso hoy lo quito de la parte bíblica, pero este es mi pensar. ¿Por qué se cesarán las lenguas? ¿Por qué? Porque es bien fácil ocupar su Google Traductor, ¿verdad? Y voy a ver qué dice. Antes no. Ahora, si yo estuviese allá por África y me voy para allá, un ejemplo, y tengo que proclamar el Evangelio de Cristo en ese lugar y no tengo celular, no tengo nada, ¿será que Dios me puede habilitar el don de lenguas ahí? Sí. Amén. Porque si creemos que Jesús resucitó a un muerto, ¿por qué no vamos a creer que Dios pueda darle a usted la facilidad de poder hablar en otro idioma? Por eso le va a dar el don de lenguas. Póngase a pensar un ejemplo. Es que nosotros, ¿sabe por qué no creemos a veces? Porque yo soy uno. Digo, ¿cómo yo, si yo no sé hablar alemán, cómo yo de repente voy a comenzar a hablar alemán? Es que es algo que no me pertenece a mí. Es un poder que viene de arriba y Dios me lo da para poder predicar la palabra del Señor. A mí. Y al que lo va a escuchar. Por eso le digo, tengo que estar en un lugar donde la gente no entienda mi idioma y que Dios venga por medio del Espíritu Santo y me dé el don de lenguas para hablar yo el idioma de ellos. Para hablarles yo el idioma de ellos. Entonces, estamos al 25%. Vamos a ver si terminamos el otro viernes la otra parte. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo entendamos cómo debemos de interpretar la Biblia. ¿Para qué? Para no caer en esos errores emocionales, hermano. Son emocionales. Fíjense que a veces no es por criticar, bueno, sí es crítica, pero ni constructiva, pero
A veces el que habla más en lengua es el que más pleitisto en las casas, es más chambroso en las colonias. No sé si me voy a entender. A veces aquella persona que aparentemente es más espiritual es la que es pleitista. Así es. Y ahí vamos a ir terminando y sellando esa parte, porque más adelante va a decir, mire, se lo voy a dar como un avance. Va a decir, por eso es que la gente no cree, porque la gente le da miedo. Y es cierto, si yo, mire, una vez estuve en una iglesia así y yo quería que terminara el culto y nunca terminaba, hermano. Y uno se preocupa. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es vituperado por esas cosas, dígame. Interpretando. Sí, porque el don de lengua es, oiga, el don de lengua es para los de afuera, no es para mí. Ahora, vamos a ir terminando los avances porque nos queda orar por cada una de nuestras peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? Vamos a orar por su petición. ¿Cree que Dios puede hacer un milagro? Sí, claro que sí. Y no se desanime cuando usted va viendo que pasan los días y no sucede nada, hermano. Porque eso desespera. Yo no sé si le ha pasado, desespera. Cuando estamos contra las cuerdas, cuando nos tienen contra la pared, cuando nos tienen ahogados, y uno dice, Señor, tu pronto auxilio, y el auxilio nunca llega. El auxilio siempre llega en el momento que más lo necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan grande, tan maravilloso que nos permites tener. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia nos muestras ese amor. Busque en su Biblia, por favor, busque rapidito en su Biblia el libro de, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. El viernes pasado nos quedamos con un tema, ¿verdad? Se puso bastante interesante porque es un tema muy controversial dentro del entorno cristiano. Cuando hablamos de controversiales, que es muy juzgado dentro del tema cristiano. Porque hay muchos cristianos que creemos y hay muchos cristianos que no creemos en el don de lenguas. En ese tema nos quedamos, ¿de acuerdo? Y si usted se recuerda, ya tenemos aproximadamente 1 mes o 2 meses viendo lo que es los dones, lo que son los dones espirituales. Pero hay algo bien peculiar, hermano. Y hay una palabra que mi Señor Jesucristo dijo y es la que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Y mire la frase que dijo: la verdad os hará libres. Y es ahí donde la iglesia nos hemos acomodado a solamente recibir y aceptar todo lo que nos dicen. Y ese es un problema, porque usted y yo debemos de buscar la verdad siempre, la verdad, porque es la única que nos va a hacer libres. Ahora bien, si hacemos una retroalimentación de lo que son los dones espirituales, vamos a darnos cuenta que los dones espirituales son regalos de Dios. Oiga, los dones espirituales son regalos de Dios. ¿Para quiénes? Para los que son hijos de Dios. Un don, ¿qué es? Es un regalo. De ahí viene la palabra donación, un regalo, donar, don. ¿De acuerdo? Entonces, y es bien interesante saber eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo somos hijos de Dios, por lo menos un don espiritual tenemos. Por lo menos uno. Y usted dice, es que yo no sé cuál tengo. Ya vimos 8. Bueno, ahorita estamos viendo el 8º. Y el primero que decíamos el primero es el don de sabiduría. El segundo es el don de ciencia. El tercero es el don de fe. El cuarto es el don de sanidades. El quinto es el don de milagros. El sexto es el profecía. El séptimo es el discernimiento de espíritu. El octavo es el don de lengua. Y lo vamos a unificar con el de interpretar lenguas, que es el 9º, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirven los dones entonces? ¿Para qué Dios nos da los dones? Primeramente es para predicar la palabra del Señor. Y segundo es para edificar el cuerpo de Cristo. Oiga, qué interesante. ¿Para qué nos da los dones Dios? Primero, para exponer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, para edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esos conceptos o esas ideas, vamos a quitar lo raro que muchas de las iglesias cristianas han fomentado, lo que es o lo que tiene que ver con los dones espirituales. Porque muchos dicen que el don de profecía es adivinar el futuro, y el don de profecía no es adivinar el futuro. No sé si me estoy dando a entender.
Porque todo lo asocian con aquello místico, con aquello que vamos a adivinar. Y yo me recuerdo que en el don de profecía hacíamos como una comparación de qué es, de lo que no es la profecía. Y decíamos que profecía no es leer el horóscopo. Profecía no es la hechicería, el ocultismo. Profecía no es que me vengan a leer la mano. Eso no es profecía dentro del parámetro bíblico. Entonces, ¿qué es el don de profecía? Decíamos, exponer el mensaje de Dios para las personas. Ahora, pregunto, ¿quiénes tienen el don de profecía acá? Pastor Carlos, ¿quién más tiene el don de profecía? Aquellos que exponemos el mensaje de Dios, aquellos que hablan la palabra del Señor, aquellos que vienen y toman la Biblia como parámetro. No que Dios me dijo que te dijera, no. Que tengamos la Biblia y lo ocupemos bíblicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Porque la verdad nos va a hacer libres para llevar un cristianismo correcto. Ahora, lleguemos al acuerdo del don de lenguas. Mira, el don de lenguas, hagamos una retroalimentación. ¿Dónde comenzaron las lenguas, primeramente? En la torre de Babel, ¿de acuerdo? En la torre de Babel. Génesis 11:6. Vamos a Génesis 11:6 rápido, porfa. Busquen su Biblia. Génesis está fácil de encontrarlo. Génesis capítulo 11, versículo 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice el texto bíblico. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. En los inicios solamente había una lengua. Y es aquí donde las personas se preguntan, ¿y qué lengua hablaban antes? ¿Cuál era la primera lengua? Pero eso lo vamos a dejar por un lado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en la Torre de Babel, cuando el ser humano quería llegar a la altura de Dios, porque esa era la idea, llegar a ser igual que Dios, llegar a la altura de Dios, iban a llegar. No, pero ¿cuál era la idea? De que en su corazón, en su mente, la maldad ya va avanzada. Entonces viene Jehová Dios y dice en el 7, ahora pues descendamos a la tierra y confundamos su lengua. ¿Y cómo decíamos que la había confundido? Si no había otra. Comenzaron a formarse diferentes tipos de lengua. Ahora bien, ¿qué más decíamos el viernes pasado? Decíamos que en el libro de Marcos 16:17, busque Marcos 16:17, le estoy dando referencias bíblicas para que usted tenga un soporte, hermano. Marcos 16:17 son palabras de Jesucristo. Oiga, no son palabras de cualquier persona, son palabras de mi Señor Jesucristo. ¿Qué dice Marcos 16:17? Alto, oiga, dice mi Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, harán muchas cosas mejores de las que yo he hecho. ¿Y cuáles eran las cosas que Jesús había hecho? Sanar enfermos, caminar sobre el agua. ¿Qué más había hecho? Resucitar a los muertos, darle de comer a la gente, convertir el agua en vino, un montón de milagros, ¿de acuerdo? Entonces dice Marcos 16:17, palabras de mi Señor Jesucristo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que predican la palabra de Dios, los que van a exponer, los que van a llevar el mensaje. ¿Y cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas. Y es ahí donde las personas comenzamos a perderse, los cristianos. Porque cuando dicen nuevas, uno dice, de todos los lenguajes que hay, va a haber otra lengua nueva, ¿de acuerdo? Y no es así. Porque si nos ubicamos en el contexto, lo que le está diciendo a los discípulos es, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, un lenguaje que ustedes no hablan. No sé si me estoy dando a entender. Ustedes, como hablan hebreo, van a hablar otro idioma que ustedes no hablan, un nuevo lenguaje, una nueva lengua. ¿Y para qué? ¿Cómo? Un idioma diferente, ¿ok? Y de ahí sigue más adelante, ¿verdad? Ahora bien,
¿Cuándo hablarán nuevas lenguas? Es la pregunta. ¿Cuándo? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Le estoy dando los parámetros para que vaya viendo cómo Dios va obrando en la vida de todo cristiano. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido. Alto. ¿Cuál es el poder que vamos a recibir? No, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Y cuál es ese poder? Los dones espirituales. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Por qué los dones espirituales? ¿Sí o no que sanar a un enfermo es un acto de poder? ¿O no es un acto de poder? ¿Hacer un milagro es un acto de poder o no es un acto de poder? ¿Hablar otro idioma que usted no hable es un acto de poder o no es un acto de poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué las nuevas lenguas? Sigamos el versículo número 8, después de donde usted se quedó. Y dice, y me seréis testigos, ¿a dónde? En el idioma donde ustedes hablan, en el idioma del vecino y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué era necesario entonces que los discípulos en ese momento hablaran nuevas lenguas? Porque ¿cómo se iba a proclamar el evangelio de mi Señor Jesucristo si la gente no iba a entender lo que yo le estaba diciendo? ¿Cuántos ven películas aquí? ¿Cuántos ven películas? Sinceramente, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Póngale en inglés, usted que no puede hablar inglés, vamos a ver si le va a entender. No, sin subtítulos ni nada. Póngale así, sin nada. ¿Le va a entender? Póngale, hoy que tenemos la tecnología y todo lo demás, nos cuesta aún. Póngase a pensar en aquellos inicios, allá en el año 0, allá por el año 33 después de Cristo. Yo me recuerdo allá por el año 2000, 2001 más o menos, que hablar en lenguas, que hablar otro idioma, en el caso del inglés, costaba buscar un lugar donde le enseñaran, hasta el punto que pusieron una materia dentro del pensum escolar como inglés. Oiga, estamos hablando, póngale hace unos 20 años atrás, póngale 2000 años atrás, ¿cómo iba a estar esa situación? ¿Iban a haber escuelas de idioma? ¿Iban a haber todo ese tipo de cosas? Claro que no. Claro, había personas eruditas, sí, había personas inteligentes, sí, pero no estaba tan desarrollado como estaba ahora. Entonces, para que el evangelio se extendiera, ¿qué iba a haber de qué iba a haber necesidad? De poder explicárselo en el idioma que la persona entendiera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque mi Señor Jesucristo, ¿dónde fue que predicó Él? ¿Dónde predicó mi Señor Jesucristo? ¿Ok? ¿Y dónde estaban las sinagogas? Jerusalén. Él no fue a Roma, ¿o fue a Roma? ¿Visitó Roma Jesús? ¿Fue a Grecia? No. ¿Él se quedó dónde? Al pueblo judío. ¿Y por qué era necesario darles nuevas? Por eso que dice, cosas mayores de las que yo he hecho harán. Porque yo no fui, ¿cree que mi Señor Jesucristo hubiese podido hablarle un griego el idioma de él? Sí, hombre, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano? ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica, oiga, la interpretación bíblica es la que usted y yo debemos de respaldar siempre. Siempre. Estamos, la interpretación bíblica. Yo por eso, nosotros aquí siempre le decimos, hermano, cuando usted venga al culto y escuche la predicación, vaya a leer de nuevo y vea si es cierto lo que usted o lo que se dijo aquí, hermano. Porque, vuelvo y le repito, estamos tan acostumbrados a que todo lo que se diga aquí es amén, 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 y no debe de ser así. Debemos de buscar la verdad siempre, buscar la verdad, y la verdad la vamos a encontrar en la Biblia, ¿ok? Ahora bien, sigamos entonces. ¿Qué sucedió un versículo más adelante allá en el libro de Hechos? La promesa del Espíritu Santo cayó. La venida del Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de Hechos. La venida del Espíritu Santo.
Y dice ahí que cuando ellos estaban todos juntos, unánimes, orando en armonía, ¿qué sucedió? Descendió. ¿Por qué nos perdemos o por qué la interpretación se pierde? Porque dice que un viento fuerte como de fuego, ¿verdad? Y ya comenzamos a ponerle un poco ya de pincelazos. Y lea conmigo, véala conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Lenguas cómo? Repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno. Cuando escucha fuego, ¿usted qué se le viene a la mente? ¿Quién se puso a reír? Cuando decimos fuego, ¿a qué se le viene a la mente? Algo que quema. Comencemos. Algo que quema, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Algo visible, ¿verdad? Algo que refleja mucha luz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué decíamos de los dones espirituales? Allá en el capítulo 12, que los dones espirituales Dios los entrega como Él. ¿Y por qué está hablando de repartir lenguas? Porque hay un montón de lenguas y más adelante les va a decir. ¿Y sabe cuántas lenguas son? Las que menciona ahí. 15. Leámosla. Para que me crea, porque usted no me cree. Yo sé que no me cree. Mire. Dice el versículo número 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos... Vaya, comencemos ahí, versículo 9. Vaya contando pues. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. ¿Cuántas contaron? 17 contaron ustedes. Vaya, pues me ganaron. 17 idiomas que iban o que estaban hablando. ¿Quiénes? Los discípulos que recibieron el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué decíamos? Hoy regresemos al inicio. ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas o cuál es el propósito de los dones espirituales? Predicar la palabra del Señor. Lea lo que dice el versículo 11. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿El qué? ¿El propósito se cumple o no se cumple? Que entiendan cuál es el mensaje. Ahora, ¿por qué hablamos del don de lenguas? Porque yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen el don de lenguas aquí? Porque lo primero que se nos viene a la mente es lo que quizás hemos visto en su momento en otras iglesias, ¿de acuerdo? Y como usted no... A lo más que hemos llegado a hablar más del prójimo, pero hasta ahí nomás, pues. ¿Verdad que usted dice, no, yo no tengo el don de lenguas porque yo nunca he dicho cosas incoherentes? Cuando estamos dormidos tal vez decimos cosas incoherentes, pero... Ahora sigamos entonces el texto bíblico. Ahora, vámonos a primera carta a los Corintios, al texto inicial. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya me fue toda la hora. Mire, ¿qué decíamos que había en Corintio? Una iglesia, ¿de acuerdo? Y la iglesia de Corinto estaba pasando por un proceso de desorden. La iglesia de Corinto es una iglesia desordenada, que hace las cosas a como ellos quieren y no las hace conforme a lo que Dios dice. Por eso es que al inicio leíamos que habla acerca de cómo se debe de tomar la Santa Cena. Le está dando una dirección de cómo deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacían como ellos querían. ¿De qué más habla en el versículo número 10? Amonestaciones sobre la idolatría. ¿Y por qué le está amonestando sobre la idolatría? Porque dentro de la iglesia ellos estaban queriendo hacer
las cosas o adorar ídolos paganos. Mire, el versículo número 11, capítulo 11, versículo 2, ¿qué dice? No, ¿qué dice el título? El título. Atavio de las... ¿Por qué está hablando acerca del atavio de las mujeres? Y mire, y de ahí vamos a hablar, si quiere hablamos después de eso, después, más adelante. Dice que la mujer debe de guardar silencio en la congregación. Así dice. ¿Y por qué cree usted que Pablo le está dando esas órdenes? Porque en el desorden que tenía la iglesia de Corinto, las mujeres andaban como que queriéndole mandar tal vez Y viene Pablo y comienza a exhortarlos. Mira, ¿y qué más habla? Versículo número 12, los dones espirituales. Y en el capítulo 14 se va a tomar un capítulo entero solo para hablar de los dones, el don de lenguas. ¿Y por qué no se toma un capítulo para hablar de los otros 8 dones? ¿Por qué se le va a dar énfasis al don de lenguas y no a los otros dones? Dígame por qué. Porque en aquel entonces, yo lo considero así, en aquel entonces, que alguien hablara un idioma que no había estudiado, hermano, era porque andaba elevado. Pablo lo que quería era que aquellas personas que se la creen, que hablan, o sean más espirituales que otros, dejen ese lado del orgullo y sean más espirituales. Y vamos a hablar del don de lenguas. Capítulo 14, para ir avanzando. Capítulo 14, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Alto. De los 9 dones, todos son importantes, ¿de acuerdo? Pero el consejo de Pablo, ¿cuál es? Profetizar. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios para la humanidad, uno, y para la congregación. Cuando usted viene a la iglesia, a la casa del Señor, la preocupación más grande suya, ¿cuál debe de ser? O el objetivo suyo, ¿cuál debe de ser, mejor dicho? Recibir el mensaje de Dios a su vida. Usted, sí, venimos a orar, venimos a cantar, sí, pero la idea esencial es que Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Ese es el objetivo inicial. Por eso es que Pablo le da una referencia un poco más importante dentro de todos los dones al de profetizar. Versículo número 2, dice, vaya, aquí va directo, hermano, va, aquí no va andando con cosas. Mire, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Va, en este capítulo número 2, uno puede darle un sentido, ¿verdad?, de otro mundo, ¿sí o no? Leámoslo de nuevo, miren lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, alto. No habla a los hombres. Coma, dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo lo interpretamos entonces? ¿Por qué el hombre no entiende? Aquel que no habla en lenguas. ¿Por qué? Porque obviamente no entiende ese idioma, ¿de acuerdo? Comencemos por ahí. ¿Y por qué dice que no le habla a los hombres sino a Dios? Porque él está orando directamente con Dios. No está orando con nosotros, está orando directamente con Dios. Por eso es que habla misterios. ¿Por qué habla misterios? Porque no le entendemos. Descifre, que le den a usted una hoja. Yo me recuerdo que en el último año del Colegio de Teología nos estaban dando una clase de griego. Y en la clase de griego nos dieron una hoja, un texto bíblico en griego. Mire, por más que yo quería... ¿Y cómo, pues? ¿Qué era para mí eso? Un misterio, porque no sé qué dice. No sé, ¿por qué dice entonces que habla misterio con Dios? Porque solamente Él y Dios están constantemente teniendo una comunión. Ahora, ¿Dios entiende el idioma del que está hablando en lenguas? Sí, porque Él entiende todos los idiomas, hermano. Por Él no hay problema.
El problema es la congregación, que no se cumple el segundo propósito. ¿Y cuál es el segundo propósito? Edificar al cuerpo de Cristo. Para el mundo es evangelizar y para la iglesia es edificar. ¿De acuerdo? Para el mundo secular es, si yo hablo en lenguas al mundo secular, vaya, Pedro y todos los discípulos le hablaron a la congregación en lenguas. No, le habló al mundo pagano, a los paganos que andaban ahí metidos en la fiesta. Y en ese mismo instante dice que se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 o 5,000. 3,000 se convirtieron en ese momento a Cristo cuando los escucharon hablar las maravillas de Dios. Entonces, quiere decir que el primer propósito es evangelismo y el segundo propósito es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo usted y yo vamos a ser edificados? Entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Pero si yo hablo una lengua extraña, ¿usted va a entender el mensaje de Dios a su vida? No, porque no le vamos a entender. Sigamos leyendo. Versículo número 3. Y aquí va a volver a traer el que profetiza. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué recibe usted cuando escucha la palabra de Dios en los cultos? Edificación, exhortación y ¿qué más? Y consolación. ¿O no es así? ¿No se edifica usted cuando escucha la palabra de Dios? No solamente aquí, cuando va a una iglesia, no se edifica. ¿No salimos exhortados cuando en realidad Dios nos quiere exhortar? ¿Y qué más dice? Y no salimos consolados si andamos cabizbajos. Pero si hablamos una lengua que no entendemos, ¿cómo? Se recuerda que le poníamos un ejemplo, que cuando venían predicadores de otros países, ¿verdad? Que no hablaban español y venían a predicar en las campañas, ¿qué hacía la iglesia? Ponerle un intérprete. ¿Por qué? Porque el hermano que venía de allá o el pastor que venía de allá solo hablaba inglés, un ejemplo. Y traía un mensaje, y todavía en las pancartas decía, un mensaje poderoso de salvación, así decía, poderoso de salvación. Pero no iba a ser poderoso si el público no entendía. Tenía que haber siempre un intérprete. Sigamos entonces versículo 4 para ir avanzando. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba. ¿Cuál es el objetivo de los dones espirituales? Pregonar el mensaje de salvación y edificar la iglesia. ¿Cómo usted edifica a alguien con el don de sabiduría? En la iglesia, ¿cómo lo edificamos? Dando un buen consejo, ¿no? ¿O no es así? Aún dentro de la misma iglesia siempre hay congregantes que dan malos consejos. Esa persona no tiene el don de sabiduría. ¿Cómo edifica usted cuando tiene el don de ciencia? ¿Cómo edifica usted? ¿Cómo edifica usted cuando tiene el don de fe? Mire, yo he visto ahí en Facebook, fíjese, iglesias que van comenzando y sabe, póngale mucho cuco a lo que le voy a decir. Orando por un terreno, oiga, y a los meses ya están construyendo en el terreno, ¿sí? Yo no entiendo ahora. ¿Tienen fe o no tienen fe? O sea que no tenemos fe nosotros. Porque... Mire, el don de sanidades. Yo ese don lo quisiera tener, el de sanidades, de milagros. Que en el momento que ore, en el momento se va a sanar. No que va a ir a terapia, no. En el momento se sana. Pedro iba pasando, dice que solo la sombra de Pedro sanó, dice. Ni los tocó, solo con la sombra se sanaron. El cojo que estaba ahí, ¿verdad? En la entrada del templo. Dame una monedita. ¿Qué le decía? Dame una moneda, hombre. Mira, estoy pobrecito. Y andaban dinero. No andaba dinero. ¿Y qué le dijo Pedro?
no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Levántate y sé sano. Y se sanó. En el instante. El don de sanidades es al instante. Yo quisiera tener ese don. No lo tengo, la verdad. Bueno, tal vez lo sano completamente porque lo mando al otro mundo, pero no que se van a sanar. ¿Para qué sirve? Para edificar, para predicar la palabra del Señor. Versículo número 6. Ahora pues, hermanos, no le habla al inconverso, le habla a la congregación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas, como producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y es cierto, ¿cuánto has visto películas de eso? En la guerra, ¿cómo salía? ¿Cómo era el arranque que tenían que dar los guerreros, los soldados? Siendo que sonaba una trompeta. Y cuando sonaba la trompeta, una forma era porque ellos tenían que prepararse. Cuando escuchaban el sonar de la trompeta de otra forma, ellos tenían que ir a pelear. Cuando decían retirada, ¿cómo sonaba la trompeta? Sonaba de una manera distinta. ¿Qué está diciendo entonces el texto? Que si yo hablo algo que no se entiende, ¿cómo me va a dirigir Dios a mi vida? Entonces, el don de lenguas, y lo vamos a dejar hasta ahí, hermano, porque ya me comió el tiempo, y lo vamos a reforzar el próximo viernes. El don de lenguas sirve para poder edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Y tal vez más adelante les voy a dar una idea mía, pero ¿por qué ahora tal vez las personas o los cristianos no hablan en lenguas? Las lenguas que habla aquí la Biblia. ¿Será que yo me voy para una isla y encuentro a personas que no hablo ese idioma y Dios me puede dar el don de lenguas en ese instante para predicarles? ¿Será que se puede? Sí, se puede. Con que levantó muertos, ¿cómo no me va a poder dar esa habilidad? ¿No? Porque la idea es llevar el mensaje, no exaltarme a mí mismo que puedo hablar lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entendamos cómo funcionan los dones para que usted al final de este curso que estamos dando, usted pueda evaluar cuál don tiene y lo pueda poner en práctica para poder predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen dones aquí? Dones espirituales, ¿cuántos tienen dones? Levante la mano, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué a veces decimos, es que yo no sé por qué no siento que tengo? Porque no lo ponemos en práctica. ¿Me entienden? No lo ponemos en práctica. Nos quedamos ahí, cabal, nos quedamos ahí como los talentos, lo guardamos para nosotros y no lo queremos compartir. Y si usted es cristiano, hijo de Dios, déjeme decirle que el Señor, si nos ha dado dones, si nos ha dado poder, es para que los pongamos en práctica. ¿A qué nos va a servir en este servicio de oración y milagro, hermano? Para que usted a la hora de pedir pueda decirle, Señor, es cierto, no he puesto en práctica los dones, pero aquí estamos tratando de ser mejores, ¿de acuerdo? Aquí estamos tratando de querer mejorar nuestra vida diaria. El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu, el don de, ¿qué más dijimos? El don de hablar en lenguas, profecía faltaba, y el de hablar en lenguas, e interpretación de lenguas. Más el otro viernes terminamos con esta parte. Al final del curso, como hemos dicho, le vamos a dar un diploma de que usted ha estado aquí compartiendo con nosotros. Le vamos a dar también su material para que lo pueda ver. ¿Qué le parece su material? Para que usted pueda ir, una camiseta también. Miren, todos quieren ustedes. Y nos vamos a ir a comer después del culto. ¿Le parece? Vaya. Así que ¿para qué? Para que podamos entender, hermano, de que en realidad debemos de trabajar más por el Señor. Debemos de trabajar más por el Señor. La iglesia en estos días debe de levantarse y no acomodarse. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo.